Ahí está. Estamos comenzando. A ver. Bendiciones, muy buenas noches. Estamos aquí ahora intentando transmitir desde esta plataforma de Facebook. Aún la tecnología nos rebasa. Somos de la escuela antigua, hermanos. Así es que, bueno, estamos ensayando. Ya próximamente vamos a tener toda la plataforma lista para poder estar transmitiendo con ustedes. Y bueno, mis amados, hoy tenemos un tema muy interesante, fundamental para nuestra casa, para nuestro crecimiento de manera individual, pero sobre todo de manera familiar. Y bueno, obviamente en el matrimonio, ¿verdad? Es una piedra angular de nuestro matrimonio. Y bueno, está muy relacionado con estos días de crecimiento que se llama la cuenta de Homer y lo titulamos Gesed, es la piedra angular de mi casa y sobre todo de mi matrimonio. Coméntenos, bueno, antes de comentar, para los que no nos conozcan, mi nombre es Carlos Pimentel, estamos aquí transmitiendo desde Oceana, Ixtapaluca, en el Estado de México. Y está conmigo mi esposita Lisbeth Castellanos. Ahora sí, amor, coméntanos qué piensas de este tema. Pues este tema es un tema muy importante, como bien lo dice el título, es la piedra angular. Entonces sabemos que la piedra angular es una piedra que sostiene, una piedra muy importante en la construcción de un edificio, y aún el mismo Mashiach decía que él era la piedra angular, ¿no? en nuestros hogares. Ok, vamos a ponérselo bien difícil aquí a mi esposita. ¿Por qué el Gesed es la piedra angular y no, por ejemplo, el amor? ¿No? Uno pensaría que el amor debería ser la piedra fundamental de nuestra casa. ¿Por qué elegimos el título de que el Gesed, la bondad, es más importante que el amor? Es lo que estamos diciendo y quiero que me des tu opinión. Pues yo opino que la bondad está también equilibrada con la humildad. Entonces, para mí, pues es lo que formaría también pues ese equilibrio, para que no pensemos que el amor solamente es todo lo bueno, sino que también podamos equilibrar la parte en la cual podamos estar en armonía como familia y como matrimonio. No, órale. Pues hablaste de unas cosas muy interesantes dentro de tu comentario. Y yo creo que para poder desarrollar esta idea debemos de entender primero qué es el Gesed, porque tal vez algunos de nuestros amados que nos ven están empezando en conocer las raíces hebreas, conocer un poco del hebreo, y a lo mejor esta palabra Gesed les suena algo extraño, ¿verdad? Este, bueno, esta palabra Gesed la encontramos en nuestra Biblia, en nuestra versión en español, a veces traducido como bondad, muchas veces traducido como misericordia y otras veces traducido como benevolencia. Realmente no existe un, este, un significado completamente equivalente del hebreo al español. Gesed nos va a abarcar estos tres dimensiones, pero no, desafortunadamente en español no tenemos una palabra que pueda abrazar completamente la traducción de la palabra Gesed. Ese es el primer punto, ¿no? Bueno, creo que quieres comentarnos algo. Me está pellizcando aquí abajo, hermano. Bueno, también comentarles que la raíz de Gesed es Hasad, que significa inclinarse, agacharse, ser amable. Ok. Entonces, Este, bueno, qué está contando aquí mi esposita? En hebreo las palabras, siempre todas las palabras tienen una raíz o un significado profundo, tanto lingüísticamente como espiritualmente. Entonces, aquí vamos dentro de lo que estábamos platicando y poniéndonos de acuerdo mi esposa y yo.
queríamos abarcar diferentes puntos de esta Gesed. Y dos formas de estudiar una palabra en hebreo. Hay muchas formas, pero escogimos dos formas. Una forma es a través de su Gesed, digo, a través de su raíz, perdón, y empezar a obtener la médula de esta palabra, ¿no? Y otra forma de estudiar, bueno, no se lo comenté a mi esposa, esto era secreto para todos, una forma de entender una palabra o un significado muy profundo de la palabra es ver cuándo es la primera vez que aparece en la Torá o en el Brit Hadashah o en los profetas o en el Tanaj, ¿no? En este caso la palabra Gesed aparece en el libro de Génesis por primera vez. Pero bueno, yéndonos ahorita en lo que nos está comentando mi esposa, la palabra Gesed tiene una raíz formada por 3 letras y se dice Hasad. Hasad. Ajá, Hasad. Es que la agarré así como Sí, que sí, ya, sí. ya estaba elevándose mi esposa. Hasad. Entonces, cuando nosotros decimos Gesed, vamos a poner un ejemplo más literal para que se entienda. Por ejemplo, la palabra judío, ¿no? O Yehudim, los judíos en hebreo. ¿Cuál es la raíz de la palabra judío? Uno entiende que pues es un gentilicio de las personas que nacieron o que pertenecen a la tribu de Judá, sanguíneamente a la tribu de Judá, pero la raíz gramatical de la palabra judío, Yehudim, viene de la palabra Todá, Jodá, ¿no? Que significa agradecer, ¿no? Entonces, todos podríamos llamarnos judíos, todos como hijos del Eterno nos gusta y es para nosotros una obligación ser agradecidos. Entonces, literalmente seríamos judíos, ¿no? Agradecidos sería. Eso es a lo que nos estamos refiriendo con la palabra Gesed. Y bueno, para ponernos en contexto, dentro de las semanas, de las 7 semanas que existen después de la semana de Pesach, después del día de Pesach, del día 1 de Pesach hasta la fiesta de las semanas de Shavuot, esas 7 semanas, dice la palabra que contarás el Omer y día con día los irás contando y que formarás 7 semanas de 7 días, ¿no? 7 por 7, 49. Y luego dice ahí en Levítico 23, dice, y al siguiente día, después de haber contado 7 días de 7 semanas, será Micraco de santa convocación, ¿no? Y traerás esto y harás aquello. Entonces, en este versículo que dice que observarás 7 semanas por 7 días, los sabios han hecho una especie de calendario en la cual hablamos durante estas 7 semanas de 7 aspectos que debemos rectificar en nuestra vida. Nosotros debemos de entender que para nuestro crecimiento necesitamos rectificar 3 áreas en nuestra vida. El área de las acciones, el área de las acciones, por ejemplo, dar sedacá, por ejemplo, una acción, una buena acción. Una buena acción, pues... Hace tantas que no se sabe ninguna. Pues como lo estás diciendo, también ser amable, el ser generoso, el, bueno, tú dijiste ayudar a otros, Ajá. el poder dar. Sí, poder dar, pero ¿qué otra cosa sería una buena acción? Ahí sí los agarré en curva. ¿Qué pasó, Ángel? Aquí Ángel tiene una pregunta. No tiene pregunta, entonces nos está haciendo señas, pero no tiene pregunta. ¿Tú, Nicole, no? ¿Preguntas? No. Ok, bueno, es que estamos aquí en vivo y estamos con algunos hermanos aquí de que invitamos, y están mis hijos. ¿Y por qué? Porque es importante que esto lo hagamos en familia, que crezcamos todos en familia. Ya se me olvidó que estabas diciendo. Esos actos de Sí. buenos actos. ¿Cuáles son los buenos actos? Cada mitzvah es un buen acto, así está descrito, ¿no? Cada mandamiento que se cumple o cada mandamiento es considerado un buen acto. Entonces nosotros rectificamos
nuestras acciones. Por ejemplo, la Torah me dice que puedo desear a la mujer de mi vecino. No. No lo puedo hacer. Entonces, yo puedo tener el pretexto de, pues es que no decía la Torah, no sabía yo, y pues decía la mujer de mi vecino. Pero cuando yo estudio Torah, puedo ver la instrucción y entonces puedo rectificar mi acto de desear, o de ver, o de hablarle, o etcétera, ¿no? Así cada acto, cada acción es conllevada por la Torah. La rectificación de nuestros actos que hacemos es a través de la Torah, a través de la Torah, pero estamos hablando del nivel literal de la Torah. Cada mandamiento es una instrucción de si debo o no debo, hago o no hago, ¿no? Acciones. Pero en este periodo de 7 semanas, de 7 días, más el día 50, el día de Shavuot, nuestro trabajo no es en las acciones, sino el segundo rublo que tenemos en nuestra rectificación, que es el rublo de las emociones, ¿no? Por ejemplo, ¿está bien que yo me enoje? Pues En cierta parte sí, dice Ángel. A veces es necesario enojarse. Por ejemplo, si yo tengo que, no sé, hacer intercesión por una persona, no lo voy a hacer con temor, con miedo, con un espíritu así apachurrado, sino tiene que venir sobre mí el fuego del Eterno, ¿no? El fuego consumidor. Entonces voy a reprender con autoridad, con fuerza, todo eso que está dañando, ¿no? Entonces, a lo que vamos con las emociones, ahí no es, las emociones no son de sí hacerlo o no hacerlo como las acciones, ¿no? Las acciones haz o no haz, pero las emociones vamos de otra manera diferente. Podemos hacer, pero ¿qué tanto podemos hacer? ¿Qué tanto podemos enojarnos? ¿Qué tanto podemos amar? ¿Qué tanto podemos, etcétera, ¿no? también hay límites. Hay unos límites. ¿Cómo aprendemos esos límites? Los maestros, los sabios del estudio de la Torah han creado este calendario que se llama la cuenta de Omer para rectificar nuestras emociones. Por ejemplo, hoy en la primera semana estamos viendo la Gesed o la bondad, la bondad. ¿Qué tan importante es? Pero sobre todo, ¿qué tan bondadoso puedo ser? ¿Puedo ser bondadoso al 100, al 90, al 50? ¿Qué rublo me funciona para mí en la situación personal, con mi familia, con mi matrimonio, con mi trabajo, con mis modos de vida, con mi crecimiento, con mi emuná? Todo tiene que ir balanceado, cada una de las emociones. Este es el principio fundamental de la cuenta de Omer, que aprendamos a balancear las siete emociones que tenemos como humanos, ¿no? Y bueno, entonces estábamos hablando que en esta primera semana, la semana del Gesed, bueno, esta plática no queríamos hacerlo tanto en la cuenta de Omer y explicar en el día y que se combinan. Queríamos hablar de manera general la Gesed y queríamos que ustedes nos platicáramos mutuamente por qué pensamos que es la piedra fundamental de mi matrimonio, de mi casa, de mi familia. Entonces, ¿continúas? Si quieres leo, aquí tenemos Génesis 19:19. Ah, ok, espérame, déjame echar bueno, léelo. Ajá. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Ok,
en este relato que tenemos aquí, en Génesis 19 nos muestra, todo va a empezar cuando nuestro padre Abraham se hizo la circuncisión y dice que al tercer día estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba nuestro patriarca? Y ahora sí me los agarré en curva. Estaba en Ixtapaluca, estaba en Cancún, Estaba tomando sus vacaciones. estaba tomando vacaciones porque le dolía mucho la herida de la circuncisión y estaba en Pues cama. estaba en la entrada de su puerta de campaña, Eh, de su tienda. Ajá. En la tienda de campaña, en la puerta de la tienda de campaña. ¿Qué estaba haciendo? Estaba lamentándose porque le dolía. Ay, ay, ¿no? Pues estaba esperando para ver a quién podía ayudar. Así es, ¿no? Nuestro padre Abraham estaba ansioso, esperando que algún viajero pudiera acercarse y él lo pudiera atender. Y en ese momento el relato empieza diciendo que se presentan tres malajim. Se presenta el Eterno con tres malajim y le sirve, ¿no? Abraham le sirve su comida. Bueno, en ese tiempo Abraham les sirve la comida, los atiende, se queda de pie esperando que necesitan sus huéspedes, y el Eterno le cambia el nombre, ¿no? Y le dice, ahora vas a ser Abraham. Y le dice que se acerque y ven la ciudad de Sodoma, de Gomorra, le dice que van a ser destruidos. Abraham empieza a interceder por las ciudades de la llanura y bueno, termina aparentemente el relato ahí y continúa con la aparición de estos dos viajeros en la ciudad de Sodoma y van a visitar a su sobrino Lot. Le empiezan a decir la misión, la que viene, qué va a pasar con esa ciudad y que se apresure a salir de ahí porque si no la muerte los va a alcanzar, ¿no? Y en ese preciso versículo es donde empezó a leer mi esposa y les dice, si nos puedes leer así con mucho ánimo. Mucho ánimo. Imagínate que estás ahí con los malajim, ya te dijeron, no, pues esto se va a acabar, va a salir fuego y azufre, etcétera, etcétera, va a llover granizo, del que quema, y todo, sí, Amén. amén. No, ¿cómo le dirías a los malajim? Oh, sí me lo has puesto un poco difícil, pero a ver. Ay, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. Okay, bueno, creo que no, perdón. se brincó ahí, sí. Con razón no entendí. Es Era el 19-19. Ajá. He Ajá. aquí. A ver, ¿tú cómo le dirías? No, pues yo chillaría, ¿no? Ajá, el 19 dice, él está diciendo que si por alguna razón sus actos de sedacá, su rectitud, que a lo mejor pudo haber tenido, si hay un mérito por ahí, si hay algo que pueda servir a mi favor y pueda yo hablarte, Ujú. ajá, dice, si he hallado gracia en vuestros ojos, ¿dónde vamos? Ajá, ya habéis engrandecido vuestra misericordia, o sea, si he hallado algo que pueda permitirme hablar ante ti, porque tú has engrandecido tu gesed, que sería lo que dice ahí en hebreo, tu gesed, Tu bondad. tu bondad, permíteme llegar a tal lugar, dice, ¿no? Porque la instrucción de los malajim es que saliera y se fuera hacia otro lugar, pero Lot les dice, está muy lejos, dice, no voy a llegar, dice, ¿no? Imagínense que te están diciendo, oye, se va a acabar el mundo, se va a acabar el lugar donde vives, para salvarte tienes que irte allá. Ay, no, es que está bien lejos, no es posible, mejor voy aquí. No estamos hablando de eso. Pero imagínate el terror de nada más de ver un ser espiritual, ya de ahí ya se me hubiera congelado la sangre, ¿no?
Dice, pues es que me tiemblan las patitas, no voy a llegar hasta allá, ¿no? Si he hallado gracia en tus ojos, déjame ir a este lugar que está más cerca y ahí ocultarme. ¿Por qué esta cosa le estamos dando énfasis? Porque aquí sale una ventana, hija. Le tacho, descartar, dice. Ya le descarté. Bueno, ¿Quién sabe qué era? con Pero tu bueno. chocolate. Ajá. Es bien importante que seamos muy Cuidadosos, dice Ángel. eso, Ángel, muy cuidadosos con la palabra que el Eterno nos da. Te está diciendo, va a haber salvación para ti, pero tienes que hacer 50 lagartijas, 30 abdominales, correr no sé cuántos kilómetros. Y si uno empezara a decir, ay no, pues mejor, en vez de correr camino, y mejor de abdominales, pues me como una hamburguesa. ¿Crees que al Eterno le va a agradar eso? Si ya te está dando la oportunidad de ser salvo, ahí en el relato está hablando de una muerte física, entonces ese es por eso es que intercede, lo dice, no quiero ser rebelde a tu palabra, no quiero oírme desagradecido, pero será que exista la posibilidad que yo pueda ir a este lugar, a esconderme. Entonces, este relato que estamos contando es la primera vez que en la Torah aparece la palabra Gesed. Y vamos a aprender una cualidad de la Gesed. ¿Para qué sirve la Gesed, la bondad? ¿Para qué? Ahí léele. Ajá. Dice, y habéis engrandecido vuestra misericordia, vuestra Gesed, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. No dice dándome la vida. Bueno, dice ahí en la versión. Está por aquí, mamita. Ajá, ese nos va a la batería, amados. Conéctale, hijo, por favor. En la versión en hebreo, o la traducción más literal, para rescatar mi vida, para salvar mi vida. La bondad, la Gesed, tiene el poder para salvar la vida. Por eso queríamos escoger dentro de muchos versículos que se habla de la Gesed. Ahorita vamos a leer unos salmos. La misericordia, la Gesed, la bondad, tiene la facultad de salvar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué tiene la facultad? Vemos que la raíz de la palabra Gesed tiene que ver con dejar de ser orgulloso, altivo. Eso, ¿no? Porque literalmente la palabra dice el que puede doblar su cerviz, el que puede agacharse. Eso es lo que estaba leyendo mi esposita con la raíz hasad, ¿no? Inclinarse, doblar la cerviz, ser una persona capaz de poder ser humilde. De doblar la cerviz. Entonces, mucho se relaciona la Gesed con nuestro matrimonio. El Gesed o la Gesed o la bondad debe de ser los leños, la madera, el combustible para alimentar el amor. Entonces, obviamente que el amor es fundamental en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, pero el combustible que lo va a alimentar debe de ser el Gesed. Por eso estamos hablando que es fundamental, es la piedra fundamental de nuestra casa, ¿verdad? Y vamos a ver, bueno, otra cosa bien interesante, así de esas que les gusta, hermanos, de esas cosas bien profundas. La palabra Gesed tiene una gematría, bueno, aquí hacemos paréntesis. La gematría sería un estudio de la palabra a través de transformar las letras en números. Sabemos que en el hebreo antiguo no existían como tal los números, las consonantes también servían como números, ¿no? Entonces, basándose en ese principio, pudiéramos reescribir la palabra Gesed con sus consonantes en hebreo y ocupar su valor numérico de cada una de estas letras y formaríamos el valor numérico 72. Es una forma de estudiar. Y luego decimos, ¿qué hacemos con este número 72?
Pues hay muchas formas de estudiarlo. Hay muchas formas de gematría. Ahorita estamos hablando de la gematría simple o normal. 72, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Todas las palabras que tengan una gematría 72 tienen una relación directa con la GZ. Otra forma es buscar, por ejemplo, un versículo que conlleve la gematría 72 y va a tener una relación con la palabra GZ, ¿no? En este caso, yo quise tomar estos 72 por algo que a lo mejor han escuchado, a lo mejor no lo han escuchado, pero este número 72 es muy importante, es muy conocido dentro del judaísmo místico o ¿cómo se podría decir? Oculto, no tanto oculto, sino como cabalístico, así como místico sería la palabra, ¿no? El número 72 representa los 72 nombres ocultos de Adonai. Entonces, para formarla, o explicado de otra manera, la Gesed está formada por los 72 nombres del Eterno. Entonces, el Eterno es Gesed, ¿no? Es uno de sus atributos. Y bueno, para entender eso, vamos a entender lo que está escrito ahí por el Salmo 89. 1 y 2. Ajá. Bueno, aquí dice: las misericordias de Adonai cantaré perpetuamente. Bueno, yo ya lo había buscado. Estos versículos que les estamos dando, traducción, ¿cómo se puede decir? Regresándonos de la traducción que leemos como misericordia, en hebreo dice Gesed, ¿no? Entonces ahora sí, por favor. La Gesed de Adonai cantará perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Así porque es. dije, para siempre. Calma, amor, con calma para irlo entendiendo. ¿Cuál era la anterior? Es 89.1 o de Génesis 19:19. 19, 19. Así es. Ahorita estamos en Salmo 89.1 y nos está diciendo que la Gesed de Adonai Cantará perpetuamente. cantará. ¿Qué significa eso de cantará? Es un lenguaje alegórico muy bonito, que cantará. ¿Qué versículo así se te viene así con cantará? ¿Qué crees que significa? ¿Qué crees que el rey David quiso denotar, ocultar ahí? ¿Qué pregunta? A ver, amados, ustedes qué opinan, ¿verdad? Ahora sí me ¿Crees que el Eterno se ponga a cantar? ¿O por qué dirá el rey David que su misericordia cantará? Un versículo de cantar. No se me vienen versículos de cantar, pero sí se me viene a la mente lo que siempre, bueno, lo que continuamente mencionamos es que a través de la misericordia yo pienso que es Gesed, se sostiene el mundo, ¿no? Entonces el Eterno siempre está en constante. Ajá, bueno, en particular ese versículo dice que los rajamín, las misericordias del Eterno sostienen el mundo. Es otra raíz, es otra fuente de su bondad. Pero bueno, síguele, no De te versículos corto. de cantaré, pues recuerdo el que todo el que respira, que exalte a Adonai, ¿no? Así es, ¿no? Otro. Mm, Es como va ese salmo: espera, alma mía, no te dejes de, no dejes de qué. Échale. Es que recuerdo un versículo Ese. que dice que alma mía, que no lo deje de exaltar, Así es, pues aún he de adorarle. así es, ¿no? Ese es muy importante, medio trabado, no sé, a ver, Nicole, acércate para que lo oigan los hermanos, porque seguramente no se escuchó hasta allá.
Ya se le trabó la lengua. Recuerdo yo que decía que le decía el rey David a su alma que siguiera exaltando a Adonai, Que no se canse. que no se canse, pues todavía habría de bendecirlo. Así es. Ahí medio enredado, pero bueno, ese es la idea es esa, ¿no? Como dicen por ahí. Pero ¿a qué vamos con este? El punto más sublime del lenguaje que tenemos como humanos es el canto, la música. Cuando nosotros demostramos ese profundo amor que le tenemos al Eterno, los lenguajes humanos ciertamente no alcanzan para expresar el sentimiento que hay. Entonces usamos otros lenguajes más poderosos como la música, como el canto, como las artes, en ese sublime momento que tú estás con el Eterno, debes de cantar. Por ejemplo, ¿alguno ha escuchado cuando dicen que hablan en lenguas, que están orando en lenguas? ¿Y qué sientes en tu corazón? Yo he escuchado varias personas que dicen que hablan en lenguas y el corazón se apachurra así, porque quién sabe qué están diciendo y estremece el alma porque no sabemos qué lenguas son, si satánicas, angelicales o no sé qué. Pero acá entre nos y en mucha confianza, yo he escuchado a mi Roy Gerardo orar en lenguas, y cuando el Roy Gerardo ora en lenguas es como si estuviera cantando. No se entiende porque pues yo no hablo lenguas, pero yo lo interpreto como si fueran cantos de pajaritos. No sé, es algo muy difícil de describir. Son sonidos no se podría decir que sean como palabras, son más como sonidos y entonan una música. Ese para mí es una manifestación de una lengua espiritual, ¿no? Entonces eso es de lo que está hablando el rey David. Por ejemplo, otro ejemplo más común, nosotros acostumbramos, como mi esposa, a leer la Torah, ¿no? Pero cuando se hace el servicio, los Yehudim, ¿qué hacen? La cantan. La cantan. ¿Por qué la cantan? Hay una razón así bien simple de por qué se debe de cantar la Torah. O por ejemplo, cantar el Shema Israel, ¿no? ¿Por qué los Yehudim cantan? Dice. La explicación más simple de todas, la más sencilla de todas, es porque puedes extender la oración o el pronunciar el versículo durante más tiempo. Tanto deseas pronunciar las palabras de la Torah que las alargas lo más posible, y eso lo logras a través de la entonación del canto, ¿no? Entonces, eso es lo que está, de esa idea es de lo que está proviniendo este versículo, que la Gesed del Eterno va a producir canto, va a producir alegría en toda la humanidad, en toda la creación, y síguele, porfa, ¿no? Perpetuamente. Continuamente, perpetuamente. De generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Ok. Entonces, el Eterno va a producir, del Eterno va a emanar esa Gesed, y la respuesta que van a tener los corazones sensibles es que puedan pronunciar con su boca la Exaltación, la fidelidad del Eterno, ¿no? La fidelidad. La fidelidad del Eterno. ¿Qué significa la fidelidad del Eterno? Significa en hebreo le diríamos la emunateja, tu fidelidad, tu firmeza, ¿no? Eso es lo que vamos a pronunciar, vamos a declarar que Él siempre ha sido nuestro Elohim. ¿Qué significa eso? Entonces, cuando nosotros fallamos, el Eterno no falla. Cuando nosotros caemos, el Eterno nos vuelve a sostener. Cuando nosotros lo negamos como Pedro, Él nos vuelve a recibir. Eso es lo que está diciendo el rey David. No importa lo que yo haga, qué tan mal peque,
tú siempre eres fiel en amarme, en sostenerme y en atraerme hacia ti. Eso es lo que con mi boca voy a declarar, voy a cantar, voy a pronunciar para que todos sepan quién es mi Elohim. Y luego el siguiente versículo es el que queríamos llegar, que ya nos extendimos. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Ok, en la Reina Valera no se entiende tan literal como en el hebreo, que dice que a través de la Gesed serán edificados los cielos, ¿no? Sería la traducción más literal. La creación entera está edificada por su Gesed, ¿no? Eso es algo muy importante. ¿Por qué nos extendimos a todo esto de la Gesed? Y como que ya no estamos hablando del matrimonio, y no estamos hablando como del Eterno. Bueno, número uno, el Eterno nos ha mandado a hacer o a replicar o a intentar copiar lo que es Él. Entonces vemos que esta Gesed es algo importante para el Eterno, tan importante que creó el mundo para que este concepto de Gesed fuera conocido por nosotros. Ese es el punto número uno. Punto número dos, en nuestro matrimonio debemos de ser, ¿cuántos debemos de ser en nuestro matrimonio? 1, 2, 3, 1, 3. 2, 3. Ajá. ¿Cuántos? Pues, ¿quiénes son los tres, Nicole? Nicole dice que con 3. Pues los esposos y Elohim. Papá, mamá y Elohim. Entonces, en ese momento que están los tres, en ese momento se construye el mundo, ¿sale? No solo se construye la familia, sino toda la creación vuelve a ser creada, por mencionarlo de alguna manera así. Los sabios dicen que cada que el matrimonio es perfecto y que en el matrimonio existe papá, mamá y Elohim, ese acto de unión de las tres partes es tan importante o equivalente a la creación del mundo, la creación de lo que vemos. Así de importante es la Gesed. Entonces, ¿tienes un versículo por ahí? Levítico 19:18. Ok. Vámonos al libro de Levítico 19:18. En este versículo que vamos a leer está incluida la Gesed, ¿no? Sí. Vamos a ver por qué. Como una mitzvah. La mitzvah de... Gesed. No, de Lele, por favor. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no le guardarás rencor a tu hermano. Y en este mandamiento, ese es un mandamiento, está dentro de los 613 mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo y no guardarle rencor a tu hermano, está incluida la mitzvah de la Gesed, de hacer Gesed. No podemos cumplir este mandamiento sin los ladrillos de la Gesed. Eso es lo que estamos explicando. Y de manera más interesante, ¿a quién es el primer hermano que debes de amar como a ti mismo? Pues Al pastor, ¿no? Al hermano que está en la puerta todos los Shabbat que yo llego, y a él lo tengo que amar como a mí mismo, pues ¿sí? el prójimo, decía Yeshua, ¿quién es tu prójimo? O sea, el que está más cercano a ti. ¿Quién está más cercano a ti? Pues eso es lo que estamos preguntando. Pues sería primeramente mutuamente como esposos. Así es, Nicole. El mandamiento está primeramente puesto para que ames al prójimo. Que más debes de amar es a tu cónyuge, a tu esposo, bueno, en este caso a mi esposa, ¿sale? Y como estamos leyendo en Levítico 19:18, tenemos prohibido, hasta lo voy a poner en volumen alto, tenemos prohibido guardarle rencor a mi prójimo más cercano, que es mi cónyuge. Por eso tenemos problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque guardamos rencor con el cónyuge. Entonces, la Gesed,
que está incluida para que yo pueda amar a mi cónyuge. Es por eso hace un momento dijimos son ¿cómo se llama? Los maderos, el combustible del amor. La gesed es el combustible, es lo que estamos viendo. Esta mitzvah de amar a tu prójimo, primeramente tienes que cumplir la mitzvah de gesed, de hacer gesed. ¿Y qué tienes que hacer en tu matrimonio? Ahora sí vámonos más personal, más profundo en el matrimonio. ¿Qué tienes que hacer? Pues haz lo que dice la raíz de gesed. Inclínate, agáchate, sea amable. O sea, aquí en el matrimonio no importa quién tiene la razón. Cuando uno empieza a pelear por quién tiene la razón, estamos hablando que el ego, la vanagloria, está imperando, está mandando, está gobernando nuestro matrimonio. Y para que nuestro matrimonio gobierne el eterno y exista amor, la clave entre los esposos es que puedan agachar la cabeza, que puedan ser humildes. Ese es el primer paso. Otra, dentro de las definiciones que leímos de gesed, sí las leímos, ¿verdad? ¿Sí? ¿No las anotaron? No. Aquí les vamos a ver. Creo que eso no los leímos. Aquí lo tengo. Exactamente literal. Acá está. Bueno, la palabra hebrea hasad del Strong, del diccionario de la concordancia Strong, la podemos encontrar en el 2616, en el 2616, y lo vamos a decir su definición. Esta es la raíz primaria, dice hasad. Agachar solamente el cuello, hacer cortesía, tener igualdad, ser amable, también, pero rara vez reprobar. ¿Qué significa esto de rara vez? Muchas palabras dentro del hebreo pueden tener los dos significados, los dos sentidos de la palabra, ¿no? Por ejemplo, estudiar y aprender. Las dos palabras son contrarias, pero en hebreo se escriben igual. Entonces, eso es algo que está diciendo aquí, ¿no? Y vamos a ver lo que dice Gesed. Gesed la encontramos en el 2617, en el 2617. Dice que esta es bondad, implicación hacia el eterno, piedad, belleza. La definición que podemos obtener de esto dice afrenta, agradecido, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia, clemente, consolar, favor, fidelidad, gloria, gracia, hacer merced, misericordia, misericordioso, piadoso, piedad y tener voluntad. Todas estas son algunas formas en que podemos traducir la palabra Gesed. Entonces, en nuestro matrimonio debemos aprender a consolar, debemos aprender a ser fieles. No estamos hablando solamente en el aspecto íntimo del matrimonio, sino hay veces que no somos fieles en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, prometemos y no cumplimos, ¿no? Ah, sí, mi amor, mañana te llevo a los tacos, ¿no? Y al otro día como que me hago que se me olvidó y ya dije, ya no me dijo, ya no me acordó y ya la hice, ¿no? Entonces, no fuimos fieles a nuestra palabra. Tenemos que tener bondad, clemencia, debemos de ser piadosos, ¿no? Debemos recordar que en nuestro matrimonio hay fallas. Nosotros de manera individual, cada uno de manera individual, tiene sus fallas. No podemos ser juez y abogado, parte y juez con esta situación en el matrimonio. De repente yo soy el ofendido, pero de repente también yo soy el juez y yo en el matrimonio me convierto en el ofendido, en el juez, en el jurado, en el verdugo, en el sentenciador. Todo soy yo, todos los papeles, ¿no? Cuando la palabra nos dice que tú no puedes hacer eso, lo único que juzga es el eterno. El eterno es el único que puede juzgar. ¿Y qué nos va a evitar que estemos juzgándonos los unos a los otros? Reconocer
Si tú ves un error en tu pareja, tú también tienes que reconocer que por cada error de tu pareja, a lo mejor tú tienes 10. ¿Cómo puedes ponerte a discutir con tu pareja cuando tú estás peor? ¿Cómo dice Mashiach, cómo le quieres quitar la paja a tu esposa cuando en tu ojo está Una viga. una bigota ahí en tu ojo, ¿no? Entonces debemos de entender que esta parte debe imperar en nuestra familia. Debemos de ser piadosos, bondadosos, alimentar el amor con buenos actos, actos de gentileza. Aquí tengo un estudio que dimos hace algunos años cuando estábamos dando los estudios de la cuenta del Homer, y este estudio lo titulamos El arte de amar. Es precisamente el día 4 de la cuenta del Homer, Nexaj Shebejeset, arte de amar, ¿no? El arte de amar, ¿en qué consiste el arte de amar? O la victoria de la Gesed en nuestro matrimonio. A ver, amor, dime, tú que tienes tantos años casada Contigo. conmigo, ¿cómo ha triunfado el amor en tu matrimonio? ¿Cómo ha triunfado? Pensé que me Ajá. ibas a... Acá, hermanos, tengo una cicatriz de que un día me arrancó así el mechón, La oreja, ¿no? la oreja agrandada. Todo para su bien y su salvación. No, otra vez, por favor, la pregunta. Bueno, el título se llama El arte de amar, ¿no? Como la victoria de esta Gesed de nuestro matrimonio, Ok. Bueno, yo siempre tengo en consideración el rey, desde que encontré ese versículo lo tomé para mí, para mi vida, y no lo he visto en hebreo, pero yo creo que podría estar así como Gesed. Dice su palabra que con el misericordioso él hará misericordia. Entonces, de la manera también como tratamos a los demás, estamos esperando que el rey nos trate a nosotros. Y cuando yo me pongo a pensar en eso, pues a mí sí me da temor y yo digo, rey, pues perdóname y ayúdame a ser como tú, porque tú eres bondadoso, tú eres amable, tú tratas así, tú no nos das o no nos castigas como deberíamos. Entonces, esa palabra es la que me ayuda para tener una mirada diferente. También recuerdo que esa regla que dice en la regla de oro, ¿no? Haz con el otro lo que quieras que te hagan. Entonces, también yo recuerdo que a mí en ese aspecto trato de pensar y también de ponerme en los zapatos del otro. ¿Por qué está actuando así? ¿O por qué o cómo debería de reaccionar también yo, ¿no? A veces hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Sería como meditar en la reacción de tu cónyuge antes de contestar, antes de emitir un juicio, es lo que nos comentas. Ajá, así es, porque como bien decías tú, nosotros si empezamos a dejar que nuestros pensamientos empezamos a ser jueces, entonces de ahí ya vamos a empezar mal. Ok, qué interesante. Bueno, antes de continuar con esta última parte, bueno, estábamos hablando en Levítico que estamos obligados a amar a nuestro prójimo, a no guardar rencor, ¿no? Así es. Pero dice el Mashiach que nos deja un nuevo mandamiento, dice, ¿no? Y dice, ama a tu prójimo, pero pues eso ya está en Levítico. Entonces, ¿cuál es el nuevo mandamiento que nos dejó si ya está escrito, ¿no? Y es lo que está anexado después de esta parte, ¿no? Como Elohim te amó a ti. Entonces, ahí podemos cuadrar todo, ¿no? Que debemos de amar a nuestro cónyuge como el Eterno nos amó, que dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Ese era un comentario que se me estaba pasando. Y bueno, ahora sí, con respecto a lo que estábamos hablando aquí de nuestro matrimonio, debe de haber una victoria en la Gesed de nuestro matrimonio. Debe de triunfar la Gesed. ¿Cómo debe de triunfar la Gesed?
el, el sublime arte de amar a nuestra pareja. Cuando tenemos el sublime arte de amar a nuestra pareja, la bondad ha sido, ha triunfado, que es lo que significa el día de hoy, ¿no? Netzach Shebe Chesed, el triunfo de nuestra Gesed, de nuestra bondad. Bueno, es en esos antiguos años, ya tiene varios años, dimos esta meditación, a ver si alguno por ahí la recuerda. Dice, el Creador sembró dentro de nosotros el poder de amar. Tenemos interés de exteriorizarlo, expresar nuestro amor a nuestro cónyuge, a nuestro amado, pero no siempre lo logramos. A veces queremos amar, pero cuando tratamos de demostrarlo a nuestro amado, le resulta poco convincente. El amor no puede ir de forma recta, se inclina demasiado hacia un lado, hacia el otro, e incluso muchas veces se cae. ¿Por qué se cae? ¿Por qué se inclina? Porque a veces nos es difícil demostrar el amor, ¿no? Por ejemplo, mi esposa siempre me recrimina que yo soy muy estricto, muy áspero, ¿cómo se puede decir? Muy seco para amar, ¿no? Me es difícil expresar el amor que le siento, ¿no? Por eso no crean que esto que escribí es porque sonaba bonito, sino porque yo mismo lo he vivido, mi matrimonio me lo han recriminado, ¿no? Entonces, hemos tratado de predicar, de enseñar lo que hemos vivido y lo que nos ha resultado. Es por eso que el Eterno nos puso otra vez a hacer estas transmisiones, a compartir con ustedes lo que hemos vivido, cómo solucionamos algunos problemas. Entonces, no podemos expresar muchas veces ese amor que le sentimos a la persona porque nos faltan actos de Gesed de nuestro matrimonio. Desde el simple hecho, aquí en el bueno, no lo pensaba yo leer todo, pero como ejemplo habíamos puesto que los actos de Gesed son tan simples como abrirle la puerta a tu esposa. Es un acto de bondad. No es como el mundo lo dice, un acto de caballerosidad. Es un acto de bondad. Actos de bondad pequeños, grandes. Todo el día debemos revestir esa forma de expresar nuestro amor a través de actos de bondad. El estudio que estábamos dando hace algunos años habla de que este Netzach, de esta victoria, muchas veces está representado con la guerra. La victoria dices, vencí a mi enemigo. Vencí a mi enemigo, exactamente, ¿no? Pero ¿cómo podemos vencer al enemigo con bondad? O sea, como que se descuadra ahí, ¿no? Entonces, como empezábamos esta plática, era entender que debemos de rectificar, qué tanto debemos amar, qué tanto debemos ser bondadosos, qué tanto debemos de tener Geburah o Netzach, cada una de estas manifestaciones de nuestro carácter, ¿no? Entonces, el verdadero sentido de la victoria proviene del arte y no de la guerra. El arte meticuloso de, por ejemplo, esta palabra de Netzach también se utiliza para describir, es la raíz de el director de una orquesta, ¿no? Tiene el sublime arte de combinar tiempos, armonías, de dirigir, así igual es la misma escena, ¿no? Del general que dirige el ejército para la victoria con mucha Geburah, o el sublime director de orquesta que dirige a sus músicos en el sublime arte de la Gesed, ¿no? Entonces, el punto fundamental para poder hacer que la Gesed y que el amor triunfe y la manifestación de ese amor que tenemos, porque si yo no tuviera amor, yo sé que muchos varones están en el mismo sentir de que les es difícil demostrar el amor que sienten por su pareja, pero realmente si nosotros como varones no tuviéramos ese amor, pues no estaríamos aquí simplemente, ¿no?
Entonces estamos aquí, ese debe ser nuestro primer escalafón, estamos aquí porque realmente amamos a nuestro cónyuge. Ahora el ejercicio es cómo lo vamos a poder demostrar, cómo va a poder triunfar esa demostración del amor. Para eso necesitamos de esta victoria, del sublime arte de conocer a nuestra esposa. Así Ese es el, el, la cerecita así del pastel. Estamos obligados a observar, a conocer, como bueno lo hemos hablado en algunas pláticas, este cuento, esta anécdota, esta enseñanza, que estaba un maestro en cierto lugar cuando llegan dos extranjeros que vienen caminando, muy cansados de un viaje muy largo, se sientan y uno le pregunta al otro, ¿mi hermano me amas? Sí, hermano, sí, te amo. Le pregunta 2, 3 veces, ¿me amas, hermano? Sí. Le dice, ¿qué necesito? Pues yo qué voy a saber qué necesitas, ¿no? El hermano, el viajero, no pudo entender a qué se refería el primer viajero, pero el maestro que estaba observando pudo entender qué era lo que le quería expresar, ¿no? Si decimos que amamos, que si amas a tu hermano, en este caso a tu cónyuge, tienes la obligación de conocerlo, de saber qué necesita antes de que lo necesite. ¿Cómo va a triunfar el amor? Si tu esposa necesita un abrazo, tú tienes que saberlo antes de que ella te lo pida. Si ella te pide el abrazo, pues es lo que leímos, ¿no? Muchas veces queremos expresar el amor, pero no triunfa. Fue en un tiempo, ya se pasó el tiempo, ¿no? Se pasó el momento mágico, ¿no? Entonces tú estás obligado a conocer a tu esposa y sobre todo a saber qué necesita. Y con actos de bondad tú vas a alimentar esas necesidades y así va a triunfar el Gesed y va a triunfar el amor en tu matrimonio. ¿Alguna conclusión? Pues no conclusión, pero concuerdo. Pero un comentario. Comentario. Podría, yo siempre también digo, bueno, no siempre, la mayoría de las veces utilizo este versículo como no seas vencido de lo malo, vence el mal con el bien. Entonces dice también la palabra que no te canses de hacer lo bueno, porque en su tiempo tú cosecharás, ¿no? Pues tú lo que sembraste lo vas a cosechar, tendrás la recompensa. Pero sobre todo también recuerdo que en este sentir, pues como matrimonio también es importante el mirar las bondades que hace el uno por el otro, el poder pedirle al Rey que nos abra nuestros ojos y que podamos ser agradecidos, porque si no podemos ser agradecidos con el que está a nuestro lado, con los que convivimos, ¿cómo vamos a hacerlo con el Eterno que pues ciertamente no lo vemos, aunque sabemos que hace muchas cosas buenas por nosotros, pero tenemos que empezar por agradecer con los que están a nuestro alrededor, y eso va a cambiar nuestra perspectiva en el momento de convivir, en el momento de querer ser amables unos con otros y poder también tratar de hacer feliz, en este caso, pues unos con otros, ¿no? En el matrimonio nos han dicho, pues bueno, el Rey nos dice que somos seres como Él, que debemos de ser como Él, y Él siempre está en continuamente dándonos, ¿no? También, bueno, yo escuchaba o leí una historia, no es como historia, porque no recuerdo bien el versículo, pero el versículo habla cuando el Eterno, y apenas lo comprendí en esa parte de cuando el Eterno les da de comer maná y los ama, no ama a su pueblo y no quiere que perezcan y les da el alimento. Pero lo asombroso para mí fue que también había limitantes y también había cosas que ellos tenían que hacer, no porque el Eterno les daba, el Rey les dio lineamientos, tú tienes que salir, no tienes que guardar, tienes que hacer esto. Y además el Rey quería enseñarles que ellos también tenían que compartir y ser
bondadosos con su hermano. Es decir, si a ti te sobra o si tú tienes que compartir, tienes que dar. Pone cada lineamiento y cada cosa que también nosotros tenemos que hacer. Bueno, no. Ajá, sí. No, ok. La conclusión. Sí, no, pues muy cierto, ¿no? Ciertamente en este gesed, en esta bondad, tenemos que suplir la necesidad realmente. Como dice mi esposa, el Eterno no hizo llover vacas, sino les dio el maná, algo que ellos ya tenían vacas y dice que salieron con ganado y salieron con mucha riqueza, ¿no? Pero ciertamente no podían sembrar en el desierto, no podían esperarse a que creciera y luego hacer las harinas y luego hacer el pan. Ciertamente era algo que no podía. Entonces él sabía suplir la necesidad de lo que les faltaba, ¿no? Y bueno, más apegado al versículo, dice: un homer por cabeza tomarás, ¿no? Y dice que el que tomaba más, o el que era mucha familia, pues no le faltaba, y el que era poco no le sobraba. Pero viéndolo con el punto de vista tuyo, realmente te obligaba a tener bondad por tu hermano, porque no puedes decir, pues yo agarro 2 hombres porque soy bien tragón, y ¿qué va a pasar con mi hermano? Mi hermano se va a quedar sin su porción porque yo la tomé. Entonces, en esa justicia también está la gesed, la bondad, porque no solo es lo que me toca, sino también lo hago para que a mi hermano no le falte, no necesite, no tenga carencia por mi culpa, ¿no? Y bueno, para terminar, vamos a dejar un ejercicio práctico. Esas son las cosas interesantes, porque a veces mucha teoría, mucha palabra, mucho versículo, pero ¿qué hacemos de manera práctica? ¿Cómo transformamos todas estas enseñanzas en cosas prácticas que me resulten? Si tenemos problema en el matrimonio, ¿cómo va a empezar a caminar mejor? ¿Qué debo de hacer primero? Todas estas enseñanzas, salud, están pensadas en que podamos ir mejorando de manera práctica, ¿sale? Entonces el ejercicio práctico dice así: piensa en tus relaciones con la persona que amas en la vida, como si fuera una orquesta pequeña, un dúo, ¿no? Una orquesta de 2 instrumentos, 2 guitarras, o una guitarra y un tambor, o una guitarra y un piano, ¿no? 2 instrumentos. Ahora ponte en la posición del director de la orquesta y trata de sentir en qué momentos y de qué manera es la mejor para cada instrumento para que se escuche su melodía. El fino arte de poder balancear, o como diría Roel Lanevia, tenemos que jugar un juego de estira y afloje. Un juego no es posible que solo sea para un lado ni para el otro, ¿no? Debemos de encontrar el balance. Pero en el ejercicio práctico, ¿qué pasa si un instrumento entra a destiempo? Ya se echó a perder toda la música, ¿no? O si en vez de una nota es otra nota, si se equivoca de nota, ¿no? Ya desentona. Pero aún cuando hay armonía y si alguno de los instrumentos desentona, la otra contraparte puede como que ahí acomodarle y que ya no se escuche tan feo. Eso solo funciona cuando hay esa sintonía. Pero si un instrumento está tocando y el otro entra a destiempo y no afloja, en ese momento se echa a perder toda la melodía, ¿no? En un momento oportuno, vuelve a ser como un solo instrumento y entrega la batuta a tu amigo. En un momento tú tienes la batuta, en otro momento tu cónyuge, tu amado, debe tener la batuta. El estira, eso significa el estira y el afloja. No que a veces permito y a veces me paso y a veces acá. Eso no es lo que significa el estire y el afloja, ¿no? A veces tengo la razón y luego tú y no. A veces le gano, a veces me gana. No significa eso el estira y el afloja. Sino que yo tengo la fuerza espiritual para doblar mi cabeza, para tener esa gesed de mi corazón, y también pueda yo ceder
Ese sería el equilibrio. En ocasiones yo puedo, en ocasiones también entiendo que ella puede, en ocasiones entiendo que ella puede más que yo, entonces para la familia, para el matrimonio, es mejor que ella lleve la batuta en algún aspecto. Por ejemplo, si yo soy bien gastalón y mi esposa es bien ahorradora, y no porque yo digo, no, pues es que yo soy el varón, el que proveo, y yo llevo las finanzas y pues todo mal porque yo soy bien gastalón. Si mi esposa es más crecida en las finanzas, ella puede liderar ese aspecto en nuestras vidas. Eso es lo que significaría el estire y el afloje, ¿no? Cada uno creado con dones y talentos para armonizar esta melodía, pero debemos de estar Sintonía. en sintonía. Pues muchas bendiciones, mis amados. Espero que puedan disfrutar de estas charlas. Esperamos que nos manden sus preguntas, que manden sus comentarios. Nos vamos a estar contactando por los grupos de WhatsApp, de Telegram, que son de Oceana Iztapaluca. Si no tienen el contacto, aquí en los comentarios déjenos su pregunta, su comentario. Les podemos enviar la liga de los grupos, y que sea de mucha bendición y mucho crecimiento para todos, ¿verdad? Bendiciones. Así es. Un abrazo. Shalom, Los amamos. shalom. Esperamos vernos pronto. Shalom, shalom. Bendiciones. Shalom.